En este ejercicio voy a calcular la derivada de la función f, que depende de x, es igual a x al cubo más 1, pero voy a obtener esta derivada usando la definición de límite. Entonces, para aplicar esta definición de límite, voy a seguir 4 pasos, que son los siguientes. Entonces, el primer paso va a ser evaluar a la función en el valor de x más delta x. Es decir, lo que tengo que hacer es en esta función, en donde aparece la x, en donde quiera que aparezca la x, en este caso nada más aparece aquí, voy a sustituir la x por este valor, x más delta x. Entonces quedaría x más delta x, todo eso al cubo. Entonces esto sería esta parte, y me falta escribir más 1. Ahora, si yo desarrollo este binomio al cubo, yo sé que el resultado de ese desarrollo es este que voy a anotar. Esto es igual a x al cubo más 3 por x al cuadrado por delta x más 3 por x por delta cuadrada x más delta cúbica x. Entonces, del desarrollo de este binomio al cubo resultan estos 4 términos que están aquí. En la descripción del video se puede encontrar un link donde se explica la forma de obtener este desarrollo. Entonces ya tengo esta parte y me falta escribir más 1. Entonces ese sería el primer paso, evaluar a la función en el valor de x más el incremento en x. El segundo paso va a ser el siguiente. Voy a obtener la diferencia de f de x más delta x menos f de x. Entonces f de x más delta x, como ya se mencionó, es todo este desarrollo más 1. Todo eso es f de x más delta x. Entonces a todo esto le voy a restar f de x. ¿Y quién es f de x? Es este, x al cubo menos 1. Entonces, como lo voy a restar, va a quedar así, x al cubo. Y como lo estoy restando, aquí queda menos x al cubo. Y tengo menos 1. Entonces aquí voy a escribir menos 1. ¿Por qué quedan con signos negativos estos dos términos? Pues es lo que mencioné. Como estoy restando f de x, este menos afecta a la x cúbica y resulta menos x cúbica. Y este menos afecta a este 1 positivo. Entonces menos por más resulta menos 1, que es este menos 1 que anoté aquí. Entonces realizo esta operación de f de x más delta x menos f de x. Entonces tengo esta x cúbica menos x cúbica, pues se cancelan, es 0. Tengo este más 1 menos 1, pues es 0. ¿Y qué queda únicamente de la operación f de x más delta x menos f de x? Pues queda 3x al cuadrado por delta x más 3x por delta cuadrada x más delta cúbica x. Ahora, observo que en este resultado tengo 3 términos. 1, 2 y 3 términos. Los 3 términos tienen en común un factor delta x que lo voy a factorizar. Entonces esto es igual, factorizo un delta x. Entonces esto va a multiplicar. Si aquí factorizo un delta x, o sea, lo puedo ver así. Si imagino que aquí divido entre delta x, ¿qué me queda? Pues se cancela delta x con delta x y me queda 3x cuadrada. Entonces así se factoriza. Quedaría delta x por 3x cuadrada. Si en mi mente yo factorizo aquí un delta x, en esta parte tengo delta x por delta x, o sea, delta x al cuadrado. Entre delta x, pues únicamente me va a quedar un delta x. Es decir, al factorizar un delta x en este término, queda más 3x delta x. Luego, en este tercer término, si factorizo mentalmente un delta x, aquí tengo esta delta cúbica x, que es lo equivalente a delta x por delta x por delta x, o sea, delta cúbica x.
Entonces si aquí factorizo un delta x, se va a cancelar un delta x con un delta x y únicamente va a quedar delta x por delta x, eso es delta cuadrada x. Entonces aquí voy a tener más delta cuadrada x. Si desarrollara el proceso inverso a factorizar, por ejemplo, si multiplico 3x cuadrada por delta x, pues debe resultar este término, 3x cuadrada por delta x. Si multiplico 3x por delta x, tiene que resultar este 3x por delta cuadrada x. Y si multiplico este término, delta cuadrada x por delta x, pues va a resultar este delta cúbica x. Entonces este sería el resultado que esperaba de esta operación. Del segundo paso, que es f de x más delta x menos f de x. En el tercer paso voy a obtener la razón de cambio, recordando que la razón de cambio es delta y sobre delta x. Entonces yo conozco que delta y es lo mismo que f de x más delta x menos f de x. Todo esto es delta y esto lo divido sobre delta x. Entonces esto va a ser igual a una división en el numerador f de x más delta x menos f de x, es esto, y el resultado que se obtuvo es este. Entonces lo voy a anotar aquí, es delta x por 3x al cuadrado más 3x delta x más delta cuadrada x. Y todo esto lo voy a dividir sobre delta x, entonces aquí divido sobre delta x. Y entonces observo aquí en esta parte que tengo delta x en el numerador y delta x en el denominador. Eso es igual a 1. Entonces va a quedar 1 por 3x al cuadrado más 3x delta x más delta cuadrada x. Entonces este sería el valor de la razón de cambio en el ejemplo que se está trabajando. El cuarto y último paso va a ser aplicar el límite. Entonces ese límite de la razón de cambio delta y sobre delta x, cuando delta x se aproxima a 0, entonces esto va a ser igual a el límite cuando delta x tiende a 0 de la razón de cambio que resultó todo esto, 3x al cuadrado más 3x delta x más delta cuadrada x. Entonces cuando delta x tiende o se aproxime a 0, este término y este término van a valer 0, porque si delta x vale 0, 3x por 0 pues va a resultar 0. Y aquí delta x por delta x equivale a multiplicar 0 por 0, entonces esto va a ser igual, este término va a ser 0. Y entonces ¿qué quedó? Pues únicamente quedó 3x cuadrada. Entonces al aplicar el límite cuando delta x tiende a 0, esto va a ser igual a 3x al cuadrado. Y entonces este resultado sería igual a la derivada con respecto de x de esta función f de x. Entonces derivada de f con respecto de x. Y entonces lo que representa esto va a ser igual a una nueva función que es 3x al cuadrado, que va a permitir conocer la pendiente m de esta curva en cualquier punto continuo de dicha curva. Por ejemplo, si yo quisiera conocer cuál es la pendiente de esta curva en el valor de x igual a 0.5, lo que tengo que hacer es, en esta que es la derivada, voy a evaluar el valor de x igual a 0.5. Y entonces la evaluación pues no es más que sustituir en esta nueva función el valor de x. Si sustituyo el valor de x por 0.5, va a quedar 3 por 0.5 al cuadrado. Entonces si realizo esta operación en la calculadora, 3 por
0.5 al cuadrado. Esto da como resultado 0.75. Entonces este sería el valor de la pendiente de esta curva en el valor de x igual a 0.5. Y así, si yo quisiera conocer cuál es la pendiente que tiene esta curva en el valor de x igual a 1.2, lo que tengo que hacer es, en esta nueva función de la derivada, que es 3 por x al cuadrado, la voy a evaluar en este valor de x igual a 1.2. Entonces le escribo una raya aquí al costado, que significa que voy a evaluar en el valor de x igual a 1.2, y esto va a ser igual a 3 por el valor de x al cuadrado, o sea, por 1.2 al cuadrado. Y esto va a ser igual a 3 por 1.2 al cuadrado. Esto resulta 4.32. Lo que quiere decir que la pendiente o inclinación de esta curva en el valor de x igual a 1.2 va a ser m igual a 4.32, y este valor se obtiene gracias a la derivada de la función con respecto de x. Con esta parte se finaliza esta explicación. Gracias por su atención.